Muy bien, amigos, vamos a ver ahora el tema de matrices, ¿no? Una matriz es un ordenamiento de elementos en renglones y columnas, ¿no? O filas y columnas, ¿no? Entonces, es muy importante la convención de que siempre, siempre, siempre para dar la dimensión de una matriz, siempre primero se dice el número de filas y después el número de columnas, ¿no? Y también ya es una convención utilizar las variables m y n para referirse m a las filas y n las columnas. Por ejemplo, la matriz de con m igual a 3 y n igual a 2, ¿qué quiere decir? Que es una matriz que tiene tres filas y tiene dos columnas, ¿no? Es muy importante en inteligencia artificial, pero pues también en el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? El poder manejar matrices, el saber qué representan para poder resolver de sistemas lineales de ecuaciones, ¿vale? Entonces vamos a utilizar algunas librerías que ya deben de tener instaladas. Si no las tienen instaladas, bueno, abran su ambiente de desarrollo, abran su terminal, su ambiente de desarrollo y vamos a instalar SymPy, ¿no? Con pip install SymPy. Vamos a utilizar otra librería que se llama sklearn, esta es con pip install sklearn y hay una nueva que, bueno, espero que la tengan instalada, si no la pueden instalar rápido con pip install scipy, ¿vale? Entonces, ok, miren, una matriz a final de cuentas, para definir una matriz en Python utilizando SymPy, ¿no? Vamos a importar estas funciones que se llaman linear solve o linsolve, matrix, symbols, I y factor, ¿no? Aquí en SymPy lo que hacemos es que representa estas variables, ¿no? Con números para que puedan salir de forma gráfica o bueno, que salgan de forma interactiva cuando estemos construyendo nuestras matrices, ¿vale? Aquí vamos a definir una matriz de 2 por 2 con los elementos 2, 3, 4, 10, ¿no? Entonces ponemos nuestra variable, aquí le indicamos que va a ser una matriz y dentro de la matriz tenemos un arreglo de arreglos, ¿no? O sea, este es un arreglo, acuérdense con corchetes, y aquí tenemos dos arreglos, en donde el primero es 2 y 3, 2 y 3 y 4 y 10, ¿no? Si le vamos a ejecutar, aquí primero tenemos que importar esto y ahora sí, ¿no? Ya nos va a dar la matriz nos la pone muy bonita, ¿vale? Entonces, usualmente cada elemento de las matrices tiene la notación o también se tiene el acuerdo que se refiera con los subíndices, ¿no? Con el subíndice, vuelvo al tema, el primer subíndice siempre hace referencia a la posición de la fila en donde se encuentra y el segundo subíndice a la posición en la columna. El elemento A12 de la matriz A, entonces, que es el que está en la fila 1 en la columna 2, ¿no? Entonces es el 3. Y así es como podemos utilizar la notación para referir a cada elemento, ¿no? Aquí usualmente se van a encontrar literatura que es A y J, entonces es el elemento A que está en la posición I, ¿no? En la fila I y en la columna J, ¿vale? Entonces es Vamos a ver entonces ahora la parte de las propiedades de las matrices. Por ejemplo, cómo se realiza una suma de matrices, ¿no? La suma de matrices se toma el elemento que tiene en una misma posición de cada matriz y se suman, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí vamos a definir, tenemos dos matrices, ¿no? La matriz A y la matriz B. Aquí está A y aquí está B. Y entonces vamos a tomar el elemento que está en la primera posición, en la primera fila, en la primera columna de A y lo vamos a sumar con la primera posición que está en la primera fila y primera columna de B. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos da esta matriz? Pues en primera fíjense que nos vuelve a dar una matriz, ¿no?
Estas matrices son cuadradas, ¿no? Son cuadradas porque tienen el mismo número de filas que de columnas. Y si se fijan, aquí estamos sumando cada elemento, ¿no? 5 más 2 es 7, 10 menos 1 es 9, 8 menos 1 es 7 también, y 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, esta es nuestra nueva matriz que proviene de la suma de dos matrices, ¿vale? Multiplicación por un escalar, recuerden, es un número real. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que pasa? O bueno, cómo se efectúa la multiplicación de una matriz por un escalar. Es, pues, se multiplica cada elemento de la matriz por el escalar. Por ejemplo, aquí volvemos con nuestra matriz A, que tiene estos elementos, y lo multiplicamos por el escalar 8, que nos va a dar 8 por 2 es 16, 8 por menos 1 es menos 8, 8 por menos 1 es menos 8 también, y 8 por 2 es 16, ¿no? Entonces, eh, fíjense que también esta multiplicación por un escalar, pues es, puede ir en el sentido inverso, ¿no? Si yo me encontrara esta matriz, yo puedo extraer el escalar, ¿no? Y decir, ah, pues lo factorizo, por decirlo de alguna manera, factorizo el escalar, y entonces yo sé que todos estos elementos se pueden representar como esta matriz como múltiplo de 8. ¿Vale? Entonces, esta es una propiedad también muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la parte de la multiplicación de matrices? Esta es un poquito más complicada, nada del otro mundo tampoco, simplemente es seguir la regla. Para que se efectúe la multiplicación de matrices, en primera tiene que coincidir el número de columnas de la matriz que está a la izquierda con el número de filas de la matriz que está a la derecha. ¿Por qué? Ahí les va cómo se efectúa. Esta es la definición un poco más formal, pero realmente lo que se hace es que se toma la fila de la primera, o sea, el 2 y el 1, y se va a multiplicar por la primera columna, ¿no? Se efectúa el producto punto, mejor dicho, ¿no? Por eso, si vieron el video ya de los vectores, es el producto punto de la primera fila con la primera columna, del vector fila con el vector columna. Ese es el producto punto. Entonces tomo el 2, lo multiplico por el 5, eh, luego tomo el menos 1, lo multiplico por el 8, y eso que me va a dar, me va a dar el elemento que esté en la primera posición, en la primera fila y en la primera columna, ¿no? ¿Cómo le hago para obtener el siguiente elemento, ¿no? Entonces tomo la fila, vuelvo a tomar la fila y lo multiplico por la segunda columna, ¿no? Ese me va a dar el elemento que esté en la primera fila, pero en la segunda columna de nuestra nueva matriz, ¿vale? Entonces, afortunadamente Python ya tiene esta regla o esta forma de calcular la multiplicación de matrices. Entonces, simplemente poniendo A por B, ¿no? Tenemos una nueva matriz en donde se le aplicó esta forma de realizar la multiplicación de matrices, ¿no? O sea, no es, definitivamente, no es, repito, la multiplicación de cada elemento con cada elemento, ¿no? Es el producto punto del vector fila de la primera matriz con el producto punto del vector columna de la segunda matriz, ¿vale? Y como se imaginarán, obviamente esto no es conmutativa, ¿no? O sea, no es lo mismo yo multiplicar A por B que B por A. ¿Por qué? Porque pues yo tomo este vector fila ahora y entonces lo tendré que multiplicar por este vector columna, lo cual me da muy distinto, ¿no? Y si quieren lo probamos acá. C trans, pues otra C, ¿no? Sería B por A. Vamos a ver qué nos da, CT. O sea, nos da una matriz distinta, ¿no? O sea, no es factorizable, no es un múltiplo de lo que. No es simplemente, ¿no? Es muy distinto. Entonces, por eso tienen que coincidir, imagínense, o sea, tienen que coincidir el número de filas, el número de elementos que hay en la columna de la primera. ¿Por qué? Porque si no, aquí no voy a tener, imagínense que aquí tuviera otro elemento más, otra columna más, y lo quiero multiplicar con B, pues me va a decir, ah, ok, pero y esta tercera columna,
¿no? ¿Con qué lo multiplico? No tengo nada para multiplicarlo, no es cero, no es nada, o sea, no hay otro elemento, ¿no? Entonces, por eso habría una indefinición, por eso tienen que coincidir el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz para que pueda tomar, para que el producto punto pueda efectuarse, ¿no? Ujú. Entonces, eh, es así, ¿no? Con que coincidan estos dos elementos, estos dos números, se puede efectuar la multiplicación de matrices. Estos dos, los dos elementos de afuera, o bueno, el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, puede que no coincida, no pasa nada, sí se puede llevar a cabo ¿cómo se llama? La operación de multiplicación de matrices. Por ejemplo, acá estamos definiendo una matriz con tres columnas, ¿no? Pero con cuatro filas, y aquí estamos definiendo una matriz con tres filas, ¿no? Y dos columnas solamente, ¿no? Y sí se puede efectuar la multiplicación de matrices sin ningún problema, ¿vale? Ok, pero bueno, a final de cuentas, pues el uso más grande que tiene el tema de las matrices, ¿no? Tiene muchísimos, pero bueno, uno de los más importantes es el tema de poder representar sistemas de ecuaciones lineales simplemente con los coeficientes. Un sistema de ecuaciones lineales es esto, ¿no? Es un conjunto de ecuaciones que tienen variables en común, ¿no? Y que son lineales, ¿no? Estas variables tienen el exponente 1. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice 2x menos y es igual a 3, menos x más 2y es igual a 0, ¿no? Esto seguramente en su vida profesional o si no, pues en la universidad, en la preparatoria, tuvieron que resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que se hace, pues se despeja y de un lado y después se sustituye en el otro y entonces se encuentra primero el valor de y entonces se vuelve a sustituir el valor de y en la primera ecuación para encontrar el valor de x o en la segunda, la que quieran, es lo mismo. Eso es de forma algebraica, ¿no? Esto por eso se llama álgebra lineal, nos permite a través de la extracción de los coeficientes, yo puedo representar este sistema de ecuaciones lineales solo extrayendo los coeficientes y poniéndolos en la posición de la matriz en donde corresponde, ¿no? Por ejemplo, el 2x, el 2x va a ser mi primer coeficiente en la posición 1, 1. Aquí el menos 1, aquí acuérdense que aquí tiene un coeficiente implícito, ¿no? Que es menos 1. Entonces lo pongo en esta posición, el menos 1 del x lo tengo en esta posición y el 2 lo tengo en esta posición. Si yo defino el vector x, y como xy, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, fíjense, aquí me voy a adelantar un poquito. Yo tengo esta matriz que multiplica xy. ¿Cómo se hace la multiplicación de matrices? 2 menos 1 por, o sea, agarro este vector fila y lo multiplico por este vector columna. Entonces, que me sale 2 por x menos 1 por y. Perdón, no es la multiplicación, es el producto punto de este por este, ¿no? Entonces 2x por menos 1y, pues ya me quedó esto, ¿no? 2x menos 1y. Ujú. Igual a 3, ¿no? A mi primer elemento. Luego, menos x más 2y, ¿no? Menos x más 2y igual a 0. Pues entonces yo sí puedo representar mi sistema de ecuaciones lineales con matrices y vectores. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo extraigo los coeficientes, lo multiplico por mi vector de las variables y esto lo igualo a mi vector de resultados. Híjole, aquí como que se antoja que si yo pudiera pasar esta matriz al otro lado, pues ya, y lo multiplico, y multiplico el vector de resultados por lo que me tenga acá, pues ya tendría la solución de cuánto es x y cuánto es y, ¿no? Sin tanto show. Ok, pues resulta que para ciertas matrices, para las matrices que tienen una matriz inversa, sí se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede hacer eso, ¿por qué? Porque entonces la matriz inversa me permite multiplicar de este lado sin desbalancear la ecuación y entonces
yo tengo entonces encuentro muy rápido la solución a mi sistema lineal de ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ver qué es la matriz inversa y cómo se encuentra, ¿no? Entonces la matriz inversa se define como la matriz que al ser multiplicada por la matriz original, y dividida por su determinante, resulta en la matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? Esta es la matriz identidad. La matriz identidad es la que tiene 1 o la identidad en su diagonal principal. La diagonal principal es esta, es la que está de izquierda superior a derecha inferior. Tiene unos en su diagonal principal y ceros en todas las demás entradas, ¿vale? Entonces, afortunadamente Python, ¿no? Ya nos ayuda a calcular la matriz inversa ¿cómo se llama? De ciertas matrices. Hay que tener cuidado. No todas las matrices, reitero, no todas las matrices tienen matriz inversa, ¿no? Hay algunas matrices que sí tienen una matriz inversa por la izquierda. Recuerden que la multiplicación de matrices en este caso no es conmutativa, ¿no? O sea, yo no puedo decir que es lo mismo A por B que B por A. Entonces, hay algunas matrices que tienen inversa por la izquierda, o sea que si yo las premultiplico por otra matriz, no sé, X, no, X no, vamos a ponerle inf, ¿no? Entonces, sí me da la matriz identidad. Hay otras matrices que si yo las premultiplico, que tienen una matriz por la derecha, ¿no? Entonces, que si ya la postmultiplico, entonces me da la matriz identidad. Pero usualmente las matrices cuadradas tienen una matriz si tienen matriz por ambos lados, y ese es un teorema también ahí que lo podemos revisar ahí en la literatura formal de el álgebra lineal. Si una matriz tiene inversa por la izquierda y por la derecha, su matriz inversa la matriz por la izquierda y por la derecha es la misma y pues es única, ¿no? La matriz inversa que tiene, ¿no? Aquí vamos a trabajar vamos a hacer el ejemplo con una matriz cuadrada de 2 por 2 y vamos a calcular la inversa con esta función que nos da Python, ¿no? Bueno, no nos da Python, es SymPy. Acuérdense, aquí estamos utilizando SymPy y simplemente con poner A por la inversa, punto .inf, aquí nos calcula la inversa de esta matriz, ya multiplicada por su determinante, ¿no? Acuérdense que es muy importante que la matriz inversa se calcula dividida por el determinante, ¿no? Entonces esto es ya la matriz inversa total, ¿no? O completa de A. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo multiplico esta matriz inversa por A, ¿no? Me va a dar la matriz identidad, ¿vale? Dicen, bueno, ¿y pues para qué me sirve eso? Entonces, ok, a ver, si yo tengo una matriz, un sistema lineal de ecuaciones, y yo puedo multiplicar a A por una matriz que me dé la identidad, entonces yo multiplico de este lado por esa matriz, ese lado por la misma matriz, me va a dar la matriz identidad, ¿no? Aquí 1 y 0, ¿no? Lo cual me va a dejar con el vector de mis variables y aquí me va a resultar en otra matriz o en un vector de resultados, ¿no? Entonces, pues está excelente. Ajá. A ver, esto lo vamos a hacer aquí justamente, ¿no? Para ver cómo... aquí, tan, tan, tan. No definí el vector B. Aquí le voy a dar correr esto. Aquí lo que yo hago es multiplicar a inversa, o sea, acuérdense, premultiplicar, yo estoy aquí premultiplicando, entonces aquí tengo que premultiplicar, ¿no? Por el vector b, y entonces este va a ser mi vector de resultados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que x es igual a 2 y y es igual a 1, ¿no? Lo que hice fue, este lado lo premultipliqué por la matriz inversa de A, aquí me dejó la matriz identidad, ¿no? O sea, esta, lo cual al multiplicarlo por el vector de variables, si quieren hacer la multiplicación, es igual 1, 0, agarro el vector fila, el producto punto con el vector de variables, que aquí me dice x por 1, y por 0,
¿no? Entonces me queda X, luego, y agarro el otro vector fila, que es 0 por X, me da 0, 1 por Y, me da Y, entonces solamente me queda el vector de mis variables, igual a la premultiplicación de A inversa por B, lo cual me da 2, 1. Esto quiere decir que X es igual a 2 y Y es igual a 1. Súper, ¿no? Entonces ya no tuve que despejar de un lado, ya no tuve que despejar del otro, sustituir el valor, etcétera, etcétera. Entonces aquí de inmediato ya obtuve mi vector de resultados, ¿vale? Ahora vamos a ver otra propiedad de las matrices o otro elemento de las matrices que son las matrices transpuestas, ¿no? ¿Qué quiere decir una matriz transpuesta? Pues la definición es esta, ¿no? Que cada elemento, el elemento A y J, recuérdense, esta es la fila y esta es la columna, en la matriz transpuesta ahora va a tener la posición JI. Si aquí estaba en la fila 1, columna 2, ahora en la matriz transpuesta va a estar en la fila 2, columna 1. ¿Me explico? O sea, ¿qué es realmente lo que se quiere hacer? Digo, si han utilizado Excel, lo que se hace es, esta fila me la va a pasar ahora a esta columna, ¿vale? Como le hice, esta fila la pasa a esta columna, esta fila la va a pasar, la segunda fila, esta, aquí la va a pasar a esta columna, esta la va a pasar a esta y esta la va a pasar a esta, ¿no? La definición suena un poquito más compleja de lo que realmente es la transposición de una matriz, es simplemente poner las filas como las columnas, ¿no? Ahora las filas de nuestra matriz van a ser ahora las columnas de nuestra matriz, ¿vale? Pero esta es la notación formal de la transpuesta. Ujú. Ahora, el determinante de una matriz. em, para sacar el determinante de una matriz, vamos a empezar primero por lo más simple, ¿no? De una matriz de 2 por 2 es el determinante es un valor escalar también, en donde se multiplica el elemento 1, 1 por el elemento 2, 2 y se le restan los cruzados, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En este caso, el elemento 1, 1 es este, se multiplica por el elemento 2, 2, o sea, se multiplica el elemento que está en la diagonal y se le resta el producto de los elementos que no están en la diagonal. Ajá. Este es el determinante de una matriz de 2 por 2. Ojo, solo sirve esta fórmula para el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿vale? Aquí está el cálculo, ¿no? Tenemos 2 por 2, aquí siguiendo esta fórmula, en la posición 1, 1, la posición 2, 2, es 2 por 2 menos el producto de menos 1 por menos 1. Entonces esto nos da 4 menos 1 es 3. Y utilizamos Python para, afortunadamente tiene ya una función para poder calcular el determinante de una matriz y es a.det entre paréntesis y nos da el mismo resultado que es 3. ¿Vale? Ojo, esto no se aplica de la misma forma para el determinante de matrices de orden superior. Para matrices de orden superior, lo que se hace es empezar eh, a romper esta matriz en submatrices de 2 por 2. Por ejemplo, ¿no? A ver, tenemos esta matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se selecciona el, el elemento de ¿cómo se llama? De la diagonal, ¿no? O el primer elemento, mejor dicho, y se, se segmenta o se deja solamente, se tacha la primera fila, ¿no? O la primera fila y la primera columna, y esto nos deja una matriz aquí de 2 por 2. ¿Están de acuerdo? Ujú. Entonces, a esta matriz de 2 por 2 se le saca el determinante y se multiplica por este valor que tenemos aquí. Ujú. Entonces tenemos A11 por el determinante de esta matriz, ¿vale? De esta submatriz
que está aquí, que se formó cuando yo elimino, por decirlo de alguna forma, elimino la fila que corresponde a este elemento, elimino esta columna, me queda esta submatriz, a esta submatriz le saco el determinante, como ya vimos acá, ¿no? Y lo multiplico por este valor, que es el valor del nodo, ¿no? Después, tomo de igual forma el elemento, bueno, quito A12, tomo el elemento A12, ¿no? Y de igual forma tacho el, la fila que corresponde aquí, esta fila, y esta columna, y me queda una submatriz de A21, A23, A33 y A31, ¿no? Y saco el determinante de esa submatriz, lo multiplico por este valor, ¿no? Y también vuelvo a eliminar este valor, el A13, y tacho la columna, tacho la fila, aquí me queda una submatriz y de esta submatriz también saco el determinante, ¿no? Entonces, así es como se calcula el determinante, es decir, multiplico un elemento por todos los elementos de una fila, los tomo, elimino fila, columna, me quedo con la submatriz, a esta submatriz de 2 por 2, yo ya sé cómo calcular el determinante y entonces lo calculo y lo multiplico por el valor de mi nodo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí lo que me está haciendo ruido es que este debe de ser, este es A21, A21, A23. Este es A21 y A23, a ver si así está. Ahí está, ¿no? Sí, porque aquí yo tacho este, y es A21, A23, A31 y A33. Aquí también debería ser A31 y A33. A1 y A33, ¿no? Así debería de ser. Ok, vale. Ok, entonces, digo, afortunadamente Python igual ya tiene, o sea, con esta misma función determinante sirve para matrices de múltiples dimensiones. Entonces podemos calcular el determinante ya con la misma función, ¿no? Y si fueran de 6 por 6 o lo que sea, ya con esta misma función nos calcula el determinante. Si tienen un ratito de ocio, bueno, pues pueden calcularlo y comprobar lo que les da este valor en el determinante de esta matriz, ¿no? Pueden agarrar una matriz de 3 por 3, la que quieran. Bueno, de hecho esta es la matriz que estamos utilizando. La voy a poner aquí. Esta es la matriz y pueden calcular y comprobar que el determinante es menos 55. ¿Vale? Ahora, un tema muy usual, o bueno, muy también importante, particularmente en Machine Learning, es el tema de los eigenvectores y los eigenvalores o valores propios. Estos se definen de esta forma, ¿no? Los eigenvalores, ¿no? Son los elementos del vector lambda, tales que si yo tengo eh, una matriz, ¿no? Una transformación lineal, eh, cumplen con esta propiedad, ¿no? Eh, estos, a final de cuentas, estos vectores, de igual forma ya vamos a tener una forma de calcularlos con Python, ¿no? Pero tienen que cumplir, esta es la definición formal de cómo calcular o cuáles son los eigenvalores, ¿no? Que son los valores propios de una matriz con respecto a otro vector, ¿no? ¿Vale? Entonces, imagínense, la matriz lambda, ¿no? Eh, debe de tener se representa de esta forma, ¿no? Tiene lambdas
en su diagonal principal y ceros en las otras entradas de su matriz, ¿vale? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Si yo tengo un vector B y esta matriz L, yo puedo representar, o bueno, si me traigo del lado izquierdo, aquí a partir de esta igualdad, si yo me traigo del lado izquierdo el factor lambda V, ¿no? V es un vector, entonces yo puedo transformar o yo puedo expresar esta relación de esta forma, ¿no? Que sea la matriz L menos lambda por la matriz identidad. Aquí acuérdense que yo puedo factorizar lambda por la matriz identidad. Este tendría uno aquí, un 1 aquí. Yo puedo multiplicar cada elemento por lambda y voy a tener esta expresión por el vector V y lo puedo hacer igual a cero, ¿no? Entonces, eh, este vector, ¿no? Esta expresión, a final de cuentas, si yo le calculo el determinante a esta expresión y lo igual a cero, acuérdense que si yo tengo el producto de dos cosas y es igual a cero, o una es cero o la otra es igual a cero, ¿no? Entonces, el determinante de esta expresión, de esta matriz, a final de cuentas es una matriz, ¿no? Resulta que es el polinomio característico, se le conoce como el polinomio característico de esta matriz, ¿no? ¿Qué quiere decir el polinomio característico de esta matriz? Bueno, pues esa nos va a ayudar y para poder sacar los valores propios también, ¿no? Pero bueno, aquí primero vamos a hacer un ejemplo de cómo con Python, ¿no? Vamos a definir la matriz, esta matriz, y vamos a obtener los valores propios em, con Python, ¿no? La función que se utiliza para sacar los valores propios es a.eigenvals, ¿no? Y paréntesis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí ya nos está diciendo cuáles son los valores propios y cuántas raíces del polinomio característico corresponden los valores propios. Ahorita les voy a explicar un poquito más a qué se refiere, ¿no? Aquí ya nos dieron los eigenvalores, ¿no? Y aquí tenemos los eigenvectores, ¿no? O sea, o los vectores propios también de esta matriz. Ahorita les voy a explicar un poquito más a qué se refiere esto y por qué y cómo se utilizan y por qué son importantes estos valores propios, ¿vale? El polinomio característico, entonces quedamos que es el determinante de esta matriz, ¿no? Igualado a cero y se representa de esta forma, ¿no? Entonces, a ver, si teníamos la matriz A, que esta era la que estábamos trabajando, bueno, vamos a trabajar otra matriz distinta, ¿no? Entonces, la matriz lambda es esta matriz que tiene lambda en su diagonal principal y ceros en sus otras entradas, ¿no? Esta función i4 nos da la matriz identidad de 4 por 4, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo que estamos haciendo es multiplicar lambda por una matriz identidad de, eh, de dimensión 4 por 4, ¿no? Entonces lambda menos nuestra matriz A, que estamos tratando de hacer esto, lambda por nuestra matriz identidad, menos, ¿no? Menos nuestra matriz A, entonces nos resulta en esto, ¿vale? Esta es la matriz, esta es la expresión que estamos realizando, ¿no? Lambda por la matriz identidad menos L, ¿no? Nuestra matriz en cuestión, ¿no? Entonces, si le calculamos el determinante de esta matriz, ¿no? Ya saben, para matrices de orden superior, puede calcular el determinante sería de esta fila, entonces tomar este elemento, quito columna, me queda una submatriz de 3 por 3, otra vez tengo que tomar este elemento, quito fila, quito columna y ahora sí tengo una submatriz de 2 por 2. Afortunadamente ya no tenemos que hacer eso manualmente, ¿no? Eso lo hace Python con esta función que es charpoly, que es el polinomio característico
con lambda como variable. Aquí le podrían poner x, z, bla, 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 la que quieran, pero aquí para seguir con la notación que tenemos es lambda el polinomio característico y entonces aquí le estamos pidiendo que lo factorice como que nuestro polinomio característico lo factorice como una expresión de términos, ¿no? Y entonces el polinomio característico de esta matriz nos la está dando como lambda menos 5 al cuadrado por lambda menos 3 por lambda más 2, ¿no? Entonces, si se fijan, las raíces de este polinomio característico van a ser, y obviamente esto igualado a cero, esto igual a cero, van a ser los eigenvalores que nos va a dar de esta matriz. Si se fijan aquí, como valor tenemos 5. ¿Y este 2 a qué se refiere? Bueno, que tiene dos raíces, ¿no? Son dos raíces las que corresponden a este valor, ¿vale? 3, ¿no? Aquí lo tenemos como también como eigenvalor, y este uno nos dice que se repite una vez o que es una raíz con exponente 1, y aquí tenemos un más 2 que obviamente al despejar tenemos un menos 2 y también tenemos una raíz de 1. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué son importantes los eigenvalores y los eigenvectores? Porque son coeficientes, ¿no? Los eigenvectores son, a final de cuentas, tienen una magnitud igual a 1. Nos dan vectores de magnitud de igual a 1. Entonces, usualmente lo que se hace ya de forma práctica es, imagínense, nosotros tenemos un set de información, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a utilizar uno de plantas, ¿no? Que viene cargado en los datasets de sklearn, ¿no? Lo pueden importar así, from sklearn datasets, import load iris. Este es el set de datos, ¿no? Bueno, aquí ya lo tenía abajo, ya no lo voy a poner otra vez. Los features que tiene es la longitud del sepal, del pétalo, y aquí tiene otras variables también, ¿no? Esta es la data, ¿no? Estas son los features que tiene en centímetros, aquí nos está indicando, es la longitud del pistilo, creo, y la longitud del pétalo, ¿no? Y con esta información se supone que esta data es de muchas flores, de varios tipos de flores, ¿no? Entonces tiene una muestra de muchas flores, ¿no? De cuál es la longitud, cuál es ¿cómo se llama? El ancho de cada una de sus variables y pues se pueden agrupar estas flores en distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estoy transformando un data frame de pandas, ¿no? Para tenerlo de una forma más visible. Aquí lo que estoy haciendo es lo estoy normalizando, es decir, a cada uno de los elementos le estoy restando la media de su columna. O sea, ¿para qué? Esto usualmente se utiliza para escalar, para que no influya de manera muy fuerte en un modelo el tema de la escala de cada una de las variables, ¿no? Imagínense que aquí tuviera una variable que tuviera billones o millones, entonces pues no hace tanto sentido si solo estoy manejando las otras variables son de decimales o que son variables muy pequeñas, ¿no? Incluso en modelos puede afectar que sea esta variable tan grande, ¿no? Entonces lo que se le hace es escalarla, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se le quita la media, ¿no? Y de hecho se le puede después dividir entre la división estándar, pero bueno, con esto estamos bien, ¿no? Se calcula la matriz de varianzas y covarianzas. Si se fijan aquí, entonces, ojo, aquí ya empezamos a manejar matrices, ¿no? Tengo la matriz de varianzas y covarianzas de los pétalos, de la longitud y la amplitud del pistilo sí, del pistilo y de los pétalos, ¿no? Para ver cómo hay una correlación entre estas variables, ¿vale? Ahora, esta matriz de varianzas y covarianzas yo la puedo transformar en un arreglo de NumPy, ¿no? ¿Para qué? Para yo sacar los eigenvalores de esta matriz de varianzas y covarianzas. Como los eigenvalores son
tienen magnitud 1, a final de cuentas me dan una magnitud 1. Entonces, si yo eh, divido, ¿no? Cada uno de estos valores entre la suma de ellos, ¿no? Pues yo voy a tener una proporción, ¿no? Cada valor entonces me va a representar una proporción que me va a decir qué tan relevante es esta variable, ¿no? O la variable en cuestión, pero con respecto a las otras variables. Esto es lo interesante. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, el, la longitud del sepal, ¿no? Tiene una ponderación del 92% con respecto a las otras variables. O sea, realmente estas son las dos variables más importantes. ¿Para qué? Para poder clasificar las flores, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para poder hacer un análisis de componente principal. Así, realmente esto que hicimos acá es un análisis de componentes principales que dice cuáles son las variables más importantes pero relativas entre sí. Ajá. ¿Para qué? Pues para no, si, aquí tenemos cuatro variables, pero imagínense, en los modelos de inteligencia artificial tienes, no sé, miles de variables en donde realmente lo que quieres sean las variables o te quieres quedar solo con las variables que sean más importantes proporcionalmente. Ujú. Entonces, de hecho, aquí sklearn tiene ya una función y una sublibrería que hace la descomposición de componentes principales, ¿no? Si se fijan, aquí como se utiliza es, yo defino un objeto que dice análisis de componentes principales con cuatro componentes principales. Lo que hago es que hago un fit. Este objeto tiene una propiedad que se llama fit de la data, ¿no? El data frame, ¿no? Que teníamos era acá. Ah, 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 ah. Aquí está nuestro data frame, ¿no? Es la data completa, aquí no tiene que sacar la varianza y la covarianza y no sé qué. Eso lo hace en automático, ¿no? El modelo. Y después, ahora sí, bueno, aquí estamos viendo cuáles son los features, estamos definiendo cuáles son los features. Una vez que ya hizo fit con la data, sí podemos sacar la matriz de varianzas y covarianzas. Y aquí tiene una función que se llama Explained Variance Ratio, ¿no? O sea, cuál es la proporción de varianza explicada por cada una de las variables, que si se fijan, este vector es justamente el mismo que nos salió a nosotros cuando sacamos la proporción de los eigenvalores con respecto a la suma de ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros eigenvalores divididos por la suma de ellos mismos pueden explicar la varianza, la proporción de varianza que explica cada una de estas variables. Se puede calcular con los eigenvalores. Ojo, estos eigenvalores, acuérdense, son los que se calcularon de la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Por eso coinciden estos, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante el tema de los eigenvalores. Digo, afortunadamente ya están los algoritmos que lo hacen en sklearn y las librerías que lo hacen, pero es muy importante que vean cómo tienen o sea, por qué son importantes el manejo y la manipulación de matrices y que gracias a estos algoritmos pues tenemos estos resultados, ¿no? Que podemos explicar, hacer análisis de componentes principales con el álgebra de matrices.